¿Sabías que ahora mismo, mientras estás viendo este video, hay dos reinos operando alrededor de tu vida? Uno busca acercarte a Dios y el otro busca entretenerte, alejarte y debilitar tu fe. La Biblia nos revela que existe un conflicto espiritual real entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y lo más impactante de todo esto es que cada persona en la tierra está bajo el dominio de uno de estos dos reinos. Y la pregunta no es si estos dos reinos existen, la pregunta es ¿bajo cuál reino estás viviendo? Hola, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Revelación y Vida. Dios me los bendiga mucho. Para aquellos que no me conocen, soy la pastora Sareki Baisauli. Y hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos en el video anterior acerca de la guerra espiritual. Estuvimos hablando conceptos básicos acerca de la guerra espiritual y que es algo real, a lo cual como hijos de Dios nos tenemos que enfrentar, que no es una opción, sino una realidad. Pero hoy vamos a dar un paso más profundo. Vamos a entender cómo funcionan estos dos reinos que están en conflicto desde el principio de la humanidad. ¿Cuál es su estructura, su jerarquía y otras verdades que para conocerlas tienes que ver este video hasta el final? Pero también quisiera preguntarte algo y que me respondieras con honestidad. ¿Alguna vez sentiste que estabas en una batalla espiritual que nadie más entendía? Tu comentario también puede ayudar a otra persona que hoy está pasando por lo mismo. Así que si tuviste victoria, también déjalo como testimonio, porque eso va a ayudar a exhortar a otros que hoy están pasando por esas batallas. Y para entrar en materia, vamos al punto número 1, el reino de Dios. La Biblia enseña que Dios estableció un reino eterno. No es un reino político, tampoco es visible, es un reino espiritual, real, pero que tiene gobierno, autoridad, orden y propósito. Jesús en el Nuevo Testamento nos habló constantemente de este reino. De hecho, su mensaje central fue este. Como ejemplo te puedo citar Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto significa que el reino de Dios no es solo futuro, es presente, también está operando ahora. Cuando Cristo vino a la tierra, inauguró la manifestación de ese reino. Y un primer elemento que quiero compartirte hoy es que el reino de Dios tiene un rey. En los reinos de la tierra vemos que todo reino tiene un gobernante. Bueno, pues en el reino de Dios, el rey es Jesucristo. La Biblia declara Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto significa que toda autoridad en el universo finalmente está sometida a Él. El apóstol Pablo nos lo confirma en Efesios 1:21. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Porque es importante que sepamos que Cristo no es solo Salvador, también es Rey. Y esto lo podemos ver que se relata en el Evangelio de Juan, cuando Pilato mandó a poner allí en la cruz un letrero que decía Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y dice que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pero no solamente es el Rey de los judíos, es el Rey del reino de Dios. Y cuando una persona se entrega a Él, le entrega su corazón, reconoce su autoridad y entra bajo su gobierno. Y un segundo elemento es que el reino de Dios tiene una estructura espiritual, porque Dios no es un Dios de caos. El apóstol Pablo lo confirma, Dios no es Dios de confusión. En el mundo espiritual existe una estructura de seres celestiales que le sirven a Dios. Y vamos a conocer cuál es esa jerarquía de los ángeles según la Biblia. Las escrituras mencionan diferentes seres angelicales con funciones específicas, porque no todos los ángeles cumplen el mismo rol. Tenemos a los serafines, que la Biblia los cita en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Ellos están alrededor del trono de Dios proclamando su santidad. Su función principal es la adoración continua. Ellos representan la pureza y la santidad de Dios. También las escrituras hablan acerca de los querubines. Desde el capítulo 3 del libro de Génesis
Vemos que Dios coloca querubines para guardar el camino al árbol de la vida. También aparecen en el arca del pacto. Por eso su función está relacionada con guardar la presencia y la gloria de Dios. Muy importante, los arcángeles, que según podemos ver en las escrituras tienen una jerarquía superior. Pero específicamente el arcángel que cita la Biblia es el arcángel Miguel. Lo podemos ver citado en el libro de Judas, en el de Daniel y también en Apocalipsis. Aparece como un líder en la batalla, en la guerra espiritual. Implícitamente aparece como el arcángel de guerra. Y esto nos revela que existen ángeles que están en medio de los conflictos espirituales contra el reino de las tinieblas. Hebreos 1:14 nos dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y esto significa que los ángeles también están puestos a servicio a favor de nosotros, los hijos de Dios. Esta es una función muy importante que nuestro Padre Celestial le ha dado a los ángeles. Están a servicio nuestro, de sus hijos. Y nosotros, por nuestra parte, no los podemos adorar, no los podemos invocar, porque solo Dios los usa como instrumentos de su reino. Pero sí, cuando vamos a salir de nuestro hogar, decimos: Señor, envíanos con tus ángeles haciendo vallado alrededor nuestro. A donde quiera que nos movamos, cuando vamos a dormir, en nuestro hogar, cuando oramos por nuestros hijos, por nuestra familia: Señor, envía tus ángeles a su alrededor. Tus ángeles estén alrededor de mi casa. Cuando estamos ministrando guerra espiritual, cuando estamos ministrando liberación a otras personas, nos auxiliamos de los ángeles de Dios. En esta parte no voy a profundizar porque es objeto de otro estudio, en otro video. Pero sí tenemos que tener presente que Dios ha puesto a sus ángeles en servicio nuestro. Y otra cosa muy poderosa, y es que el reino de Dios también tiene ciudadanos. Tiene un rey, donde hay gobierno, donde hay autoridad, donde hay leyes. Y en todo reino también tiene que haber ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Nosotros, los hijos de Dios. Filipenses 3:20 nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto significa que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Y pasa algo muy importante: cambia nuestra identidad. Dejamos de pertenecer al sistema de este mundo para pertenecer al reino de Dios. Y esto es muy importante que como hijos de Dios lo entendamos. Y escucha bien esta parte. Muchos cristianos caminan, viven como si fueran víctimas de esta vida, como si estuvieran solos, como si todo dependiera de sus fuerzas. Pero la Biblia nos revela una verdad impresionante: que si has recibido a Cristo, eres parte del reino de Dios. Tienes ángeles a tu alrededor, tienes ángeles a tu servicio. Eres coheredero, coheredera con Cristo. Junto con Él estás sentada, sentado en lugares celestiales. Eso significa que tu vida está conectada con el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa que el Espíritu Santo vive, mora en ti, te guía a toda verdad, está contigo donde quiera que vayas. Significa que los recursos del cielo están disponibles para tu vida y son inagotables. Solo tienes que arrebatarlos por fe, creer que son tuyos, que están a tu disponibilidad. Y significa algo más: que no estás luchando solo, que tienes quien lucha a tu favor. Hay toda una estructura, hay una jerarquía de ángeles a tu favor para luchar tus batallas. Solo activa tu fe, empieza tu guerra a través de la oración y esos ángeles serán activados. Detrás de todas esas circunstancias visibles que tú estás viendo, hay un reino poderoso, invisible, pero real y poderoso, que está luchando a tu favor. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino. Así que ten en cuenta esto. No importa cuán grande parezca tu batalla espiritual, no importa cuán grande aparente ser el enemigo, porque si perteneces al reino de Dios, no estás peleando desde la posición de derrota, estás peleando desde la victoria de un rey que ya fue ganada.
Punto número 2. El reino de las tinieblas. La Biblia nos habla de que así como existe el reino de Dios, también existe un reino de rebeldía espiritual, que no es un mito, que no es superstición, sino que es una realidad espiritual que opera en el mundo. Jesús mismo habló de este reino cuando dijo: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Y eso nos está mostrando también algo muy importante, que Satanás tampoco opera bajo el caos. Él también tiene una estructura y una jerarquía dentro del reino de las tinieblas. Por supuesto, Satanás es el líder de su reino. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, el tentador, el engañador de este mundo. También la Biblia lo cita como el acusador, pero es importante que sepamos que no es igual a Dios. Él quiso tomar el lugar de Dios, pero no es igual a Dios, porque no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Esos atributos solamente los tiene Dios. Él es simplemente un ser creado que se rebeló contra Dios, que tenía una jerarquía importante dentro del reino de Dios. Pero por su rebelión fue expulsado. Y en este punto es que entramos al origen del reino de las tinieblas. ¿Cómo es que se forma? ¿Por qué se forma? Bueno, pues podemos ver en las escrituras que hubo un ser espiritual que se llenó de orgullo. Lo describe el libro del profeta Isaías en el capítulo 14. Hay un versículo que dice: como caíste del cielo, lucero de la mañana. También en el libro de Ezequiel capítulo 28 nos describe cómo fue el proceso de la caída de Satanás. Habla acerca de un querubín que se corrompió por su orgullo. Muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia entienden que este pasaje se refiere a la caída de Satanás. Y también Apocalipsis nos aporta un dato muy importante. En el capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí se está refiriendo a que con él se fueron la tercera parte de los ángeles que Dios también había creado. Y a partir de aquí entramos a la estructura del reino de las tinieblas. Hay un versículo muy importante que es Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos está sugiriendo una jerarquía espiritual dentro del reino de las tinieblas. Nos cita primeramente a los principados. Son poderes espirituales de alto rango. Muchos teólogos creen que está relacionado con poderes, con influencias que están sobre naciones. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10 aparece alguna referencia acerca del príncipe de Persia, de que el arcángel Miguel tuvo que enfrentar al príncipe de Persia. Está hablando del principado que estaba operando sobre Persia, que hoy actualmente ocupa el territorio de Irán. Y esto nos sugiere que hay una influencia espiritual sobre grandes territorios, sobre naciones. Una segunda jerarquía son las potestades. Son autoridades espirituales que están subordinadas a los principados y operan en estructuras de poder humano, en sistemas corruptos, ideologías, gobiernos. Su función principal es extender el reino de las tinieblas, establecer sobre estos gobiernos corruptos su gobierno espiritual del reino de las tinieblas. En tercer lugar tenemos los gobernadores de las tinieblas. Estos parecen operar sobre sistemas de este mundo. Influyen en las culturas, en los valores sociales, en las corrientes ideológicas, y su objetivo fundamental es oscurecer la verdad, traer confusión a la sociedad, a las personas, ponerles un velo para que confundan la verdad con la mentira. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En cuarto lugar tenemos a las huestes espirituales de maldad. Estos son los demonios que interactúan más directamente con las personas. Aparecen muchas veces en los evangelios cuando Jesús los expulsa de personas que estaban endemoniadas o influenciadas por estos demonios. Y su actividad incluye
opresión espiritual, engaño, tentación, esclavitud espiritual. Pero hay algo muy importante. El enemigo no puede crear nada. Él lo que hace es imitar, distorsionar y corromper. Por eso que constantemente está copiando lo que Dios hace. Y escucha esto con mucha atención. Muchos cristianos viven ignorando esta realidad espiritual. Algunos niegan la guerra espiritual. Otros viven obsesionados con el enemigo. Pero la Biblia nos llama a una posición diferente. No ignorar, no temer, discernir espiritualmente. El apóstol Pablo nos dice, no ignoremos sus maquinaciones. Y esto significa que los creyentes debemos estar atentos a fuerzas espirituales que intentan robar su paz, robar su identidad, debilitar su fe, distraerlo en su propósito. Pero aquí está la verdad poderosa, y es que el creyente no está indefenso. La palabra dice, mayor el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Y se está refiriendo que con nosotros está el Espíritu Santo. Con nosotros está el Rey de Reyes. Con nosotros está nuestro Padre Celestial. Con nosotros van los ángeles de Dios haciendo vallado espiritual. Y esto cambia la perspectiva. No puedes ir a la guerra espiritual solo, con una mentalidad de que estás solo. No puedes entrar a la guerra espiritual con miedo, porque se pelea desde la autoridad que tenemos como hijos de Dios y que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Él nos ha delegado esa autoridad. Colosenses 2:15 nos dice, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, nos está diciendo que la victoria ya decisiva y final fue ganada por Jesucristo. Y cuando un creyente camina en fe, obediencia y santidad, el reino de las tinieblas pierde completamente el terreno. Y aquí entramos al punto número 3, la transferencia de reino. Y esta es una de las verdades más poderosas del Evangelio. Es algo básico, es algo muy sencillo, pero poderoso. La Biblia nos habla que cuando un creyente recibe a Cristo, ocurre algo espiritual extraordinario. Colosenses 1:13 declara, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto significa que el creyente ya no pertenece al reino de las tinieblas, ya ha sido transferido al reino de Dios. Pero aun cuando está en el reino de Dios, la lucha espiritual continúa. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda en Efesios 6:11 vestidos de toda la armadura de Dios. Y ahora que pudiste entender que existen dos reinos en conflicto, quiero que reflexiones en algo. ¿Cómo pelea un creyente en esta batalla? ¿Cómo resistir los ataques espirituales? ¿Cómo caminar en autoridad espiritual? Así que te invito a que no te pierdas el próximo video, porque vamos a seguir profundizando más acerca de la guerra espiritual. Y si quieres que toque algún punto con más detalle, algo más específico que quieres que hable acerca de la guerra espiritual, házmelo saber aquí en los comentarios. Voy a estar leyendo, voy a estar orando y voy a estar preparando un mensaje acerca de ese tema dentro de la guerra espiritual que te interesa tanto. Si este mensaje te edificó, te dejó una enseñanza, déjame tu like. También me gustaría que te suscribieras para que así actives la campanita y YouTube te va a estar avisando para cuando yo suba próximos mensajes. Y muy importante, comparte este video con más personas, con amigos, con hermanos, con familiares que necesitan descubrir acerca de las verdades de la guerra espiritual, para cuando estén pasando por ataques, por luchas espirituales, por cosas que a veces no entendemos en toda su dimensión, y a través de este mensaje pueda traer más revelación a su vida. Compártelo con otras personas, porque así vas a estar ayudando a muchos que están en medio de batallas espirituales. Vas a ser de bendición para otros. La Biblia nos dice dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y ahora dame el privilegio de guiarte en oración.
Padre Celestial, en esta hora te damos gracias sobre gracias porque tú nos revelas tu verdad a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, al reino de Dios, a ese reino, Señor, que tú tienes para nosotros, tus hijos, tus ciudadanos del reino, los que somos coherederos con Cristo. Gracias porque tú nos has dado la victoria a través de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque pones a tus ángeles a nuestro servicio. En esta hora nos cubrimos con la sangre de Cristo. Sigue dándonos más sabiduría, más revelación, más discernimiento. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos hacer uso de esa autoridad espiritual que tú nos has delegado para entrar a la guerra, Señor, sabiendo que somos tus hijos, que estamos parados de la victoria de Cristo en la cruz. Te damos las gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahora bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo toda obra de tus manos, bendigo tu nación. Y no te olvides de ver el próximo video. Muchas gracias por compartir conmigo todo este tiempo hasta el final. Gracias.